Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, tenía una mejor amiga que vivía justo alrededor de la cuadra de mi casa. Crecimos en una tranquila ciudad suburbana y realmente no escuchábamos mucho sobre crímenes. Mi amiga, a quien llamaremos Bea, vivía en una casa en una esquina con un patio delantero bastante grande y una pequeña zona de jardín con rocas. Cerca del final del patio, cerca de la acera, solíamos sentarnos en las rocas y hablar sobre lo que los niños hablaban a esa edad. Recuerdo que era el atardecer de una cálida noche de verano. Estábamos tan distraídos por nuestra conversación que ninguno de nosotros notó inicialmente el mismo auto que pasaba varias veces. La calle en la que vivía era una tranquila calle lateral, por lo que era un poco extraño que un auto estuviera dando vueltas. La única razón por la que los notamos fue porque la última vez se detuvieron justo frente a nosotros en la calle. Al principio pensé que tal vez necesitaban direcciones, lo cual fue estúpido a posteriori porque ¿quién le pediría direcciones a niños? No fue hasta que vi que ambas puertas del auto se abrieron que la gravedad de la situación comenzó a hundirse en mí. Teniendo en cuenta que la calle estaba a solo unos 8 o 10 pies de donde estábamos sentados en su patio. Ambos individuos parecían ser hombres con las capuchas puestas, y el pasajero se lanzó hacia nosotros sin decir nada. Mi amiga gritó y corrió hacia la puerta principal. Yo, en estado de shock total, reaccioné un poco más lento. Noté que el hombre sostenía algo brillante en su mano derecha, muy probablemente un cuchillo. De hecho, casi me agarró, pero logré escapar a tiempo y alcanzar a mi amiga en la puerta principal. Después de intentar abrir la puerta, nos dimos cuenta de que la familia de Bea la había cerrado con llave por alguna razón. Su hermana mayor lo había hecho sin darse cuenta de que estábamos jugando afuera. Recuerdo claramente golpear la puerta y gritar con lágrimas corriendo por mi rostro, suplicando que alguien nos abriera. Miré por encima del hombro y los hombres no nos habían seguido hasta la puerta, pero tampoco se habían ido todavía. Los vi sonriendo y parados cerca de su auto. Sentí que estaban esperando para ver si estábamos solas en casa. Un momento después, aunque se sintió como una eternidad, la mamá de Bea abrió la puerta de golpe y ambos hombres se apresuraron a subirse a su auto y huyeron a toda velocidad. Incluso dejaron marcas de neumáticos en la carretera debido a lo rápido que dieron la vuelta y se marcharon. La mamá de Bea estaba extremadamente angustiada e inmediatamente llamó a la policía. Tanto Bea como yo fuimos interrogadas en su casa por los oficiales que llegaron poco después. Mencionamos que notamos brevemente un auto que pasaba un par de veces, pero no conectamos los puntos hasta que las cosas tomaron un giro para peor. Después de ese día, nunca supe nada más sobre esto, pero esta experiencia sigue grabada en mi memoria. Todavía me pongo ansiosa al pensar en lo que podría haber sucedido si la mamá de Bea no hubiera abierto la puerta cuando lo hizo. Una noche, cuando tenía alrededor de 5 años, mi hermana de 8 años y yo nos despertamos y a través de la ventana abierta de nuestra habitación, pudimos escuchar a nuestros padres gritando fuertemente en el patio trasero. Esto no era algo común, porque cuando peleaban normalmente no era en un lugar donde pudiéramos escucharlos. Pero este tipo de cosas sucedía de vez en cuando, así que simplemente lo pasamos por alto, cerramos la ventana y volvimos a dormir. Pronto olvidamos el incidente y no fue hasta años después que descubrimos la verdad sobre por qué estaban gritando. Cuando era casi adulto, escuché a mi madre explicando la situación a un familiar en otra habitación. No recuerdo todos los detalles, ya que esto ocurrió hace mucho tiempo, pero básicamente fue así. En algún momento de la noche, después de que mi hermana y yo nos fuimos a la cama, mis padres recibieron una llamada telefónica inusual de alguien que usaba un intérprete electrónico. El mismo tipo de tecnología que una persona sorda podría usar para hacer llamadas y comunicarse por teléfono. Mis padres se sorprendieron porque no conocíamos a nadie que usara este servicio para ponerse en contacto con nosotros, pero de todas formas aceptaron la llamada. No estoy seguro de cómo se presentó la persona al otro lado de la línea, o si lo hizo en absoluto, pero comenzaron diciendo los nombres completos de todos en mi familia, lo cual fue inmediatamente muy espeluznante y alarmante. La conversación comenzó a escalar cuando la persona al otro lado del teléfono explicó específicamente cómo era nuestra casa y les dijo a mis padres que estaban escondidos en algún lugar de nuestro patio trasero. El patio trasero era grande, oscuro y lleno de todo tipo de plantas y árboles que dificultaban ver claramente. Había demasiados lugares para mirar,
y en ese momento, el acosador dejó en claro que tenían la intención de entrar en nuestra casa y desmembrar a mi hermana y a mí. En ese momento, comprensiblemente, comenzaron a entrar en pánico. Existía la posibilidad de que nadie estuviera afuera y que esto fuera solo alguna especie de broma cruel, pero esa idea no valía el riesgo de creer. Mi padre preguntó si realmente estaban donde decían estar, qué estaban haciendo en ese mismo momento, qué llevaban puesto, dónde se encontraban ciertos objetos en nuestro patio. La persona al otro lado de la línea describió exactamente lo que mi padre estaba haciendo, qué llevaba puesto y dónde estaban ciertas cosas en nuestro patio. La expresión en el rostro de mi madre, cada detalle. Mi padre, que era un hombre rudo con un corazón de oro, se lanzó a la noche dispuesto a matar a cualquier persona que encontrara. Ninguno de mis padres tenía teléfonos móviles, ni siquiera creo que existieran en ese momento, así que mi mamá tomó el teléfono que mi padre acababa de dejar y llamó a la policía. Por valiente que fuera mi padre al aventurarse en esa oscura noche, no encontró nada, y cuando la policía llegó poco después, tampoco encontraron nada. Los agentes no pudieron rastrear la llamada debido al intérprete electrónico, que dijeron era un dispositivo comúnmente utilizado por personas que intentan acosar a otros de forma anónima por teléfono. Nunca se supo nada más de este incidente, y como dije, no me lo contaron hasta al menos una década después de que ocurriera. ¿Fue el trabajo de algún antiguo amigo o enemigo, tratando de hacer una especie de cruel broma? ¿O había realmente un asesino en mi patio trasero? Supongo que nunca lo sabré. El verano había llegado y mi grupo de amigos y yo estábamos emocionados por nuestras vacaciones. Después de mucho buscar, finalmente encontramos una cabaña rústica y aislada, junto a un hermoso lago. La cabaña estaba rodeada de espesos bosques y montañas, lo que la hacía perfecta para alejarnos de la rutina y sumergirnos en la naturaleza. Después de varias horas de conducción, finalmente llegamos a la cabaña. Era una pequeña construcción de madera, en aparente buen estado pero con un aire de abandono, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. La emoción nos invadió al imaginar todas las aventuras que nos esperaban en ese mágico lugar. Los primeros días transcurrieron sin problemas. Exploramos los alrededores, hicimos caminatas por el bosque y disfrutamos de la tranquilidad que nos ofrecía el lago. Pero a medida que avanzaba la semana, empezamos a experimentar extraños sucesos que desafiaban toda lógica. Una noche, mientras nos encontrábamos alrededor del fuego, escuchamos risas y murmullos provenientes del bosque cercano. Pensamos que se trataba de algún grupo de excursionistas, pero cuando nos acercamos, no encontramos a nadie. Solo los árboles y la oscuridad reinante nos rodeaban. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras volvíamos a la cabaña, sintiendo que alguien nos observaba. Al día siguiente, nuestros objetos personales comenzaron a desaparecer misteriosamente. Buscamos por toda la cabaña sin éxito, hasta que encontramos nuestras pertenencias cuidadosamente apiladas fuera de la puerta principal. Nadie podía explicar lo que estaba sucediendo, y la atmósfera entre nosotros empezó a cargarse de nerviosismo y desconfianza. El momento más aterrador fue cuando una de las noches escuchamos un llanto lastimero y desgarrador que provenía del lago. Corrimos hacia las aguas oscuras y vimos una figura borrosa en la distancia. Se trataba de una joven mujer con un vestido blanco que parecía estar sumergiéndose lentamente en el lago. Sin pensarlo dos veces, algunos de nosotros nos lanzamos al agua para intentar rescatarla, pero cuando llegamos al lugar donde la habíamos visto no había nadie. La joven había desaparecido sin dejar rastro. Continuamos con nuestro viaje, tratando de restar importancia a lo sucedido la noche anterior. Intentamos explicar racionalmente todo lo que había ocurrido, atribuyendo los extraños sucesos a nuestra imaginación y a los sonidos del bosque. Decidimos disfrutar de nuestro último día en la cabaña y no dejar que el miedo nos arruinara las vacaciones. Pasamos el día haciendo senderismo y nadando en el lago. La belleza del entorno nos ayudó a relajarnos y a olvidar por un momento los eventos inquietantes de la noche anterior. Sin embargo, a medida que se acercaba la noche, la ansiedad volvió a apoderarse de nosotros. Al atardecer nos preparamos para la última noche en la cabaña. Decidimos hacer una fogata y contar historias de terror como una broma para desafiar nuestros propios miedos.
Nos reímos y tratamos de mantener un ambiente ligero, pero en el fondo todos sentíamos un nudo en el estómago. Cuando oscureció, notamos que el ambiente se volvió tenso. Cada pequeño ruido nos hacía saltar de susto y nuestras miradas se dirigían constantemente hacia las sombras que se alargaban en el bosque. Tratamos de distraernos con juegos de mesa, pero cada vez que alguien tocaba la puerta sentíamos un escalofrío. De repente, un grito penetrante surgió desde el interior de la cabaña. Todos nos miramos con incredulidad y miedo, tratando de averiguar quién podría ser el responsable de esa broma de mal gusto. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros había dejado el lugar. El grito se repitió, esta vez más fuerte y desesperado. La tensión en el ambiente se volvió insoportable, y sin pensarlo dos veces, tomamos nuestras pertenencias y salimos corriendo de la cabaña. Nos detuvimos a una distancia prudente y miramos hacia el lugar, pero no vimos a nadie. El grito había cesado y un silencio espeluznante envolvió la cabaña. Decidimos alejarnos lo más rápido posible y buscar refugio en el automóvil. Una vez dentro, nos sentíamos más seguros, pero la confusión y el temor eran evidentes en nuestros rostros. Todos tratamos de explicar lo que había sucedido, pero ninguna teoría parecía tener sentido. Finalmente, después de una noche de insomnio, el sol salió y la cabaña quedó atrás mientras nos dirigíamos de regreso a la civilización. A pesar de que estábamos a salvo, el misterio seguía sin resolverse. ¿Habíamos experimentado fenómenos paranormales? ¿O todo había sido una elaborada broma que había salido mal? Decidimos no hablar más del tema y tratar de dejar atrás esa inquietante experiencia. A lo largo del viaje de regreso nos esforzamos por convencernos de que todo había sido una coincidencia y que no había ninguna explicación sobrenatural detrás de lo ocurrido. Esto sucedió en 2015 cuando tenía 16 años y vivía en mi ciudad natal, un pequeño pueblo costero olvidado en medio de la nada, tan remoto que probablemente ni siquiera es conocido por las áreas circundantes. Básicamente, como adolescente, había 3 cosas que podía hacer allí. Y era el cine, nadar o ir a este patético lugar llamado Miller's Fun Park. Es algo parecido a un parque de diversiones, pero mucho peor. Tiene una sala de juegos deprimente con máquinas de esquibal rotas, jaulas de bateo que probablemente no han sido usadas desde los años 80, un patético campo de minigolf y los karts más peligrosos que probablemente hayas visto en tu vida. Miller's Fun Park se encontraba en el borde de un campo y, al otro lado de ese campo, a unas 3 millas de distancia, estaba la playa, mientras que al otro lado de la calle estaban los bosques. Si nuestro pueblo ya estaba en medio de la nada, Miller's prácticamente estaba en la luna. En fin, entrando en la historia, mi prima Emma y yo decidimos en una noche de verano que queríamos ir a andar en los karts. Eran alrededor de las 10 de la noche, así que sabíamos que estaría desierto. Pasé a recogerla por su casa y nos dirigimos hacia allá. Llegamos y estacionamos en un lote casi vacío. Bajamos del auto y compramos algunos boletos para andar en los karts. No había nadie más allí, excepto unos chicos en la sala de juegos y un hombre que parecía tener unos 60 años sentado en un banco cerca de las jaulas de bateo. No le presté atención y fui a la pista de karts. Como mencioné, estos karts eran increíblemente peligrosos, así que me concentré en asegurarme de no derrapar ni volcar mientras corríamos demasiado rápido por la sinuosa pista. Por eso no me di cuenta de que el hombre de unos 60 años se acercaba a la cerca y tampoco lo noté observándonos, hasta que terminamos nuestra última vuelta y nos detuvimos en los carriles. Estaba parado al otro lado de la cerca, justo donde había estacionado mi kart. Me miraba con la expresión más inquietante, una sonrisa espeluznante jugueteando en sus labios agrietados mientras sus ojos oscuros brillaban. Le devolví una sonrisa incómoda y le entregué otro boleto al chico que manejaba los karts, que obviamente estaba drogado, y Emma y yo nos fuimos de nuevo. Esta vez no pude concentrarme. Ese tipo me daba la peor sensación. Mis ojos encontraban constantemente la forma de mirar la cerca metálica donde él estaba parado, sin moverse y observándonos cada vez que estábamos en su campo de visión. Lo que más me preocupaba era que solo habíamos comprado 3 boletos y estábamos en nuestra penúltima vuelta, y él estaba parado justo al lado de la puerta de salida. Solo esperaba que se moviera antes de que termináramos, pero por supuesto no tuve tanta suerte.
Nuestra última vuelta pasó y yo no tuve otra opción que detenerme junto a él, desabrochar el cinturón de seguridad y bajarme de mi kart. Miré a Emma a unos metros de distancia, mientras abría la puerta de salida, para ver si estaba asustada como yo, pero parecía no darse cuenta mientras se acercaba saltando y presumía de cómo me había ganado las últimas 2 veces. Apenas estaba escuchando. Abrí la puerta y el tipo se puso delante de mí justo cuando estaba saliendo. «Hola», dijo con voz ronca y olía a cigarrillos. «¿Qué hacen 2 chicas lindas aquí solas?» Mis ojos se dirigieron a Emma, que estaba mirando al tipo con confusión e irritación. «¿O qué?», dijo empujando la puerta para colocarse a mi lado. «Es muy tarde». Su tono era tan hambriento como sus ojos. Me recordó a una serpiente. «¿Sus padres saben que están fuera?» «Sí», respondí rápidamente. «Realmente nos están esperando, tenemos que irnos». Era una mentira y probablemente sonó así por mi tono, pero traté de pasar junto a él. No funcionó. Me agarró del hombro para mantenerme delante de él. «Tonterías, vi cómo llegaron solas». Mi corazón se hundió en mi estómago. «¿Vas a salir?», dijo mientras se acercaba a mí. Miré a Emma buscando ayuda. Con un movimiento rápido me jaló hacia atrás y comenzó a medir al tipo. Esto era bastante tonto, ya que ambas éramos pequeñas y, aunque Emma era unos centímetros más alta que yo, ninguna de las dos se acercaba a su tamaño. El tipo fácilmente medía más de 6 pies, pero a ella no pareció importarle. «En realidad íbamos a la sala de juegos», dijo con brusquedad. «Su novio nos va a encontrar allí». La cara del tipo cambió inmediatamente. Su sonrisa desapareció y me miró con una mirada de molestia en sus ojos. Me sentí temerosa mientras retrocedía lentamente detrás de ella, ocultándome a medias detrás de la máquina de garras, dijo bruscamente el tipo. Emma no me dio tiempo para decir nada. Me agarró del brazo y me arrastró detrás de ella hacia la sala de juegos. Los chicos de antes ya se habían ido y la chica que solía trabajar allí no estaba en ninguna parte. Aún así, nos sentimos más seguras adentro. Corrimos hacia la parte trasera y nos escondimos detrás de la máquina de garras. «¿Qué hacemos?» «Olvidé mi teléfono en el auto», susurré gritando. No había forma de que saliera sola y el tipo de los karts ya había aparecido en la pequeña cabaña de boletos. «Yo tampoco lo tengo, lo dejé cargando», dijo dándose una palmada en la cara. «Vamos a tener que correr, ¿estás loca? Probablemente nos está esperando en el estacionamiento», le respondí. «No tenemos otra opción», dijo poniéndose de pie y tirando de mí hacia la salida. «Vamos». Tragué saliva, deseando llorar. Nunca había tenido tanto miedo antes. Había algo tan malo en ese tipo. Salimos de la sala de juegos mirando a nuestro alrededor para ver si estaba cerca. Ahora el parque estaba completamente desierto. Emma prácticamente tuvo que arrastrarme hasta la salida. Miraba en todas las direcciones, esperando que el tipo saliera de los bosques o algo así, y nos atacara en cualquier momento, pero no lo hizo. Todo estaba en silencio. «Saca las llaves, estoy conduciendo», me instruyó. Saqué las llaves del bolsillo. Estábamos a unos 20 pies de mi coche cuando me detuve en seco. «¿Qué pasa?», susurró ella. Miré las llaves del coche en la mano. No lo había cerrado con llave. «Emma», susurré. Ella miró hacia donde yo estaba mirando. El tipo estaba corriendo hacia nosotras a toda velocidad desde el bosque. Grité como una loca y me lancé hacia el coche, agitando el mango de la puerta mientras me daba cuenta de que no lo había cerrado con llave. Emma estaba gritando que abriera el coche mientras él forcejeaba con la manija de la puerta. Finalmente pude abrir la puerta y prácticamente me arrojé adentro. Apenas pude cerrar la puerta cuando él llegó y golpeó sus puños contra las ventanas, gritando incoherentemente. Sollocé en ese momento y apenas logré bloquear las puertas cuando él jaló de la manija tan fuerte como pudo. Emma estaba gritando que arrancara, y entre lágrimas metí la llave en el encendido y di marcha atrás. Él todavía nos perseguía y nos gritaba mientras yo manejaba como si todavía estuviera en un kart, pero no me importaba. Apenas podía ver la carretera entre el torrente de lágrimas, y Emma tuvo que agarrar el volante varias veces para evitar que nos estrelláramos antes de que recuperara la compostura. Aunque claramente conmocionada, ella pudo contener sus lágrimas y ser la más tranquila de las dos mientras conducíamos a al menos 30 millas por encima del límite de velocidad de regreso a mi casa. No le contamos a nuestros padres sobre esto, y mirando hacia atrás, desearía que lo hubiéramos hecho,
porque algo estaba seriamente mal con ese tipo. Pero estábamos demasiado asustadas de lo que podrían decir o hacer. Creo que pensamos que de alguna manera nos culparían, así que se mantuvo en secreto entre nosotras. Algo de lo que ni siquiera hablamos hasta meses después de ese horrible encuentro. Seguro decir que nunca volvimos a Miller's Fun Park después de eso.